Primero, hablaremos de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck. Él plantea que la sociedad actualmente no es una de clases sociales, sino de riesgos. Beck plantea 5 tesis principales. La primera plantea que los riesgos, que muchas veces son irreversibles, suelen permanecer invisibles para la vista de cualquier persona. Y también se les va definiendo y se les va dando cierto estatuto de más o menos importancia según la sociedad. La segunda plantea que con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales de peligro. Esto plantea también que en la modernización los riesgos tarde o Imágenes de temprano Palu, van a la ciudad llegar indonesia también a completamente quienes los arrasada por el producen. poderoso Los terremoto del ricos pasado no se 28 salvan de de ellos. septiembre. Es de cierta manera democrático. Uno de los tsunamis que También se han precedieron al terremoto azota la ciudad nuevos costera riesgos arrasando con personas, desigualdades edificios y internacionales automóviles. entre un En el tercer vídeo, mundo y publicado los por estados primera vez en su página de industrializados. Facebook, La tercera tesis plantea que la sociedad de riesgos, en vez de romper con el desarrollo de la sociedad capitalista, lo eleva a un nuevo nivel, ya que los riesgos se convierten en un negocio. Y los riesgos de la civilización, como lo dice Beck, son un barril de necesidades sin fondo. La cuarta tesis plantea que el valor del saber ha adquirido un nuevo significado político, ya que ha surgido la difusión del saber de los riesgos y quien sabe más, pues tiene más posibilidad de protegerse contra ellos que quien sabe menos. La quinta teoría de Beck plantea que lo que hasta el momento se había considerado apolítico se vuelve político. Esto quiere decir que la opinión pública y política se empieza a integrar en el ámbito íntimo. Y estas son cosas de las que todo mundo empieza a hablar y opinar, y toda esta cuestión de riesgos está en la boca de todos. Ulrich menciona otros conceptos que me parecen bastante importantes, como la pérdida del pensamiento social. Él habla de todas estas sustancias nocivas y toda esta plática de lo que pueden llegar a ser estas sustancias nocivas se convierten en una discusión natural y biológica sin tomar en cuenta al ser humano, sin lo que significan todas estas cuestiones en un mundo social y cultural. Beck menciona que los riesgos se refieren a un futuro que se debe evitar. Esto es difícil porque muchas veces la evidencia palpable de los riesgos no existe en el presente. Entonces tienen algo de ser reales e irreales, pero a veces no los podemos ver hasta que vemos sus consecuencias. Y el significado es que, y lo que se tiene que entender es que ya son reales hoy por más que no los veamos. Y bueno, esta cultura de pensar en el futuro también de cierta manera nos hace un poco fatalistas, ya que sabemos que ya hay riesgos palpables que no podemos ver que van a dar a luz en cierto momento. Por último, algo que menciona Beck es en la competencia de la amenaza visible de la muerte por hambre con la amenaza invisible de la muerte por intoxicación, vence la evidencia de la lucha contra la miseria material. Esto se refiere también a las desigualdades enormes que vemos entre países tercermundistas y otros subdesarrollados que traen a sus empresas a países subdesarrollados, ya que la gente que vive ahí tiene menos educación y tiene menos conciencia de lo que les puede pasar por estos riesgos. Entonces tienen un permiso o un free pass de hacer ciertas cosas que en sus países no tienen y se aprovechan de estas culturas que ven como una celebración la creación de nuevos empleos. Ahora abordaremos a Anthony Giddens. Es un sociólogo inglés, teórico social contemporáneo, que plantea la modernidad reflexiva. Hablaremos del capítulo 3 de su libro Mundo Contemporáneo en relación con el yo. Giddens utiliza distintas obras como una mirada sintomática para explicar a la sociedad. Y empieza con Becoming Your Own Therapist de Janet Rainwater, el cual habla de la autoterapia. Menciona Giddens cómo esta idea de que cada uno tiene su propio carácter y posibilidad es una idea ajena a la cultura premoderna de la que él habla, en la que el hombre era un individuo pasivo. Ahora el yo es visto como un reflejo del que yo mismo soy responsable y existen maneras de cambiar mi yo. Giddens continúa hablándonos de los estilos de vida y cómo hoy en día la elección es un componente fundamental de nuestra vida diaria. Nos habla de cómo en la modernidad existe una infinita cantidad de opciones, pero poca ayuda al individuo de cómo escoger. El estilo de vida consiste en una práctica adoptada por un individuo
para dar forma material a la crónica del yo que quiere ser. Menciona también que en la cultura moderna no hay pautas como antes de cómo debemos de ser, sino que están en blanco y nos toca a nosotros elegir. Giddens también nos habla de las relaciones puras y cómo en la sociedad, solo cuando los lazos han sido elegidos libremente, podemos hablar de relaciones. La relación pura no está anclada a ningún factor externo, ni a dinero, ni a familia, son iniciadas puramente por satisfacción emocional. Y la vinculación con la otra persona, ya sea en una amistad o en una relación amorosa, tiene un valor por sí mismo. Y las relaciones solo se buscan por lo que puede aportar las personas que se encuentren en ella. Por último, Giddens habla del cuerpo y la realización del yo. Él menciona que el cuerpo es el objeto en el que todos tenemos el privilegio o fatalidad de habitar. La apariencia antes indicaba algo más social que personal. Hoy la apariencia se ha convertido un elemento fundamental del proyecto del yo. Somos responsables del diseño de nuestros propios cuerpos y nuestros cuerpos entran a esta creación de lo que queremos ser. Por último, hablaremos de Zygmunt Bauman y la modernidad líquida, una modernidad en la que todo está en constante movimiento. Bauman menciona esta falta de necesidad por la gente de liberarse, viviendo en un tipo de esclavitud que se sienten libres y por lo tanto no sienten la necesidad de liberarse. Bauman hace referencia al episodio de la Odisea en el que varios de los acompañantes de Odiseo son convertidos en puercos y cuando él los convierte otra vez en humano, uno se queja diciéndole: «Así que has vuelto, granja entrometido, aunque ves a fastidiar y a molestarnos, otra vez a exponer nuestros cuerpos al peligro y a obligar a nuestros corazones a tomar nuevas decisiones». Esto expresa muy bien lo que dice Herbert Sebastian Agar. La verdad que hace libres a los hombres es en gran parte la verdad que los hombres prefieren no escuchar. Ser libres hoy en día es como una carga para el ser humano que prefiere no tener. Bauman habla también de una sociedad de modernidad pesada, en la que se caracteriza el totalitarismo de estereotipos de clase, género y seguir ciertos patrones de consumo y de comportamiento político. Algo que caracteriza a la modernidad de la que habla Bauman es el neoliberalismo, que desregula la economía y, traducido en bien común, quita esta noción de progreso que planteaba un bien colectivo, como de nosotros. La preocupación hoy en día es de la persona para sí misma. Las características de la sociedad hoy ya no fomentan que el individuo se ate a normas para llegar a una meta social específica. Le toca al individuo elegir esta y cómo alcanzarla. Entonces las metas colectivas recaen completamente en el individuo, no en un colectivo. Bauman también se centra en el concepto de individualidad, esto es, cómo la persona conforma su identidad, el tipo de metas que crea para que se trace el individuo que quiere ser. La individualización es cómo personas en distintas épocas se conforman como personas, y la individualización es el elemento que en contexto específico la persona usa para fomentar su desarrollo. La individualización surge en la época contemporánea, ya que antes de la modernidad pesada, que menciona Bauman, el capitalismo era quien sentaba los patrones para que se dieran ciertas metas marcadas y aceptadas. También de esta búsqueda de satisfacción y gratificación del ser humano en la modernidad líquida, porque al perderse la noción de progreso se instaura un capitalismo flexible en el que el trabajo pierde el valor dominante. Hoy buscamos trabajos que nos proporcionen sentirnos bien y trabajos que no definan, el trabajo no es la definición de un proyecto de yo, sino algo que me hace sentir gratificado, que me gusta. Considero que cada una de estas lecturas se une y sus conceptos se complementan. Creo que desde la sociedad de riesgos que nos plantea Beck hasta la modernidad líquida y el conformarnos como yo, siempre es estas múltiples posibilidades, esta idea de constante cambio y de transformarnos tanto a nosotros mismos como a las industrias, como a lo que se produce. Es tanta información que no sabemos qué hacer con ella, tanto producto que no sabemos qué hacer con ello, tantas versiones de nosotros que no sabemos cuál elegir. Y creo que lo que dice Giddens se relaciona también mucho con lo que dice Beck, en el sentido de los riesgos no solo son de la naturaleza o de lo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. En el estilo de vida que menciona Giddens,
¿Quién nos dice que nuestro estilo de vida es el correcto? ¿Quién nos dice que va a tener buenos resultados, que no va a resultar nocivo para nosotros? Creo que es sumamente importante el tener en cuenta estos conceptos y estas lecturas justo en el mundo en el que estamos viviendo ahorita y en el momento en el que estamos viviendo, ya que estamos viendo un efecto secundario de esta modernidad, del constante cambio, de la individualización y egoísmo que existe en nuestra sociedad, y creo que es sumamente relevante y una muy buena manera de cerrar el curso con estas 3 lecturas.